Bueno, biólogo, egresado de la Universidad Michoacana y doctor en Ciencias de Biomédicas de la UNAM. Las dos estancias seguramente le han dado fortaleza de antropología y otros temas que son importantes y aquí viene a la mente lo que pasó cuando iniciamos el estudio de la genética o la genómica del mexicano. Dos colegas, uno de Pensilvania y otro de Toronto, antropólogos, y el otro de Irlanda, médico que desarrolló un software. Entonces, aquí lo que estamos viendo también es una evolución en la ciencia. A veces estaba muy preferencialmente vista desde una forma, con un grupo profesional, y ahora pues vemos profesionales de todas las categorías y de todas las carreras enfocados a un tema como es el que nos va a hablar el doctor y que actualmente es profesor titular responsable del Laboratorio de Neuroecología Cognitiva en la Facultad de Psicología de la UNAM. Y doctor Isaac, bienvenido. Adelante, por favor. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. El tema que les voy a platicar el día de hoy es sobre la influencia de parásitos intestinales, sobre la complejidad de la microbiota intestinal humana. Bueno, los parásitos intestinales, principalmente Ascaris lumbricoides, es un helminto que afecta a cerca de 100,000 millones de personas, pero esta distribución de infección se localiza principalmente en zonas en situación de pobreza y en regiones tropicales. También es una infección que afecta principalmente en la niñez y puede llegar a afectar diferentes procesos inmunitarios, por ejemplo, desarrollando enfermedades autoinmunes, también diferentes procesos cognitivos y sobre todo está asociado a altos niveles de desnutrición. Bueno, en México hay una también mayor prevalencia de esta ascariasis en niñez que en adultez y esta incidencia se da principalmente en edades de 5 a 9 años. Los nichos ecológicos que explotan los parásitos intestinales, como en este caso Ascaris lumbricoide, pues es el intestino, en donde tienen una convivencia importante con otros organismos que hospeda el hospedero, que están en el hospedero, como por ejemplo microorganismos asociados a la microbiota intestinal. Principalmente estos microorganismos que conforman parte de la microbiota intestinal son las bacterias intestinales. Estas bacterias intestinales entonces generan una ruta bidireccional con los parásitos, en donde pues hay competencia por la alimentación, también hay competencia por nichos ecológicos o espacio, y hay una inmunidad cruzada donde la activación del sistema inmunitario para ambos sistemas complejos pues pueden favorecer o desfavorecer su ecología microbiana. Esto, en consecuencia, pues va a tener efectos sobre la salud del hospedero. Considerando estas interacciones, entonces, la microbiota puede ser considerada como una interacción con los parásitos a través de perturbaciones. Estas perturbaciones en un sistema biológico como es la microbiota van a ser inevitables y van a desarrollarse a lo largo de toda la vida del hospedero. Estas perturbaciones pueden tener como consecuencia o la extinción del sistema biológico, es decir, la muerte de la ecología microbiana de los microorganismos, o un proceso de saliencia o adaptabilidad, en donde la adaptabilidad puede ser dos procesos, un proceso de robustez, es decir, qué tanto orden y autoorganización se va a dar, y la emergencia, qué tanto se puede acoplar estos cambios hacia la aleatoriedad de una perturbación que va a ser inevitable. Estos dos elementos en su equilibrio forman parte de lo que nosotros llamamos como sistemas complejos o complejidad, en donde para poder definir la salud de este microbioma intestinal, pues se busca un equilibrio entre qué tanto va a ser la emergencia de este sistema y qué tanto se va a dar en su robustez. Como bien sabemos, la edad entonces afecta a la incidencia de parásitos intestinales de Ascaris lumbricoide, pero también sabemos que la edad es uno de los factores modulares más importantes de la ecología microbiana del microbioma intestinal. Entonces, con esto en mente y utilizando métricas de teoría de redes y de complejidad, nosotros
definimos 3 preguntas en esta investigación. La primera es cuál será la incidencia de ascariosis por edad en comunidades vulnerables. La segunda, si afecta la ascariosis de la misma manera la microbiota intestinal en la niñez y en la adultez. Y la tercera, utilizando estas métricas, qué microbiota se podría considerar como más saludable. Para esto nosotros viajamos a una zona vulnerable donde se encuentra la mayor frecuencia de estas parasitosis intestinales que se encuentran en el estado de Guerrero, particularmente en la montaña alta de Guerrero. Esta población se encuentra aproximadamente a 700 kilómetros de la Ciudad de México y el acceso a estas poblaciones pues, es a través de vías rurales. Entonces, la montaña alta de Guerrero es donde habita una comunidad indígena autodefinida como MEPA o llamada también Tlapaneca, en donde sus prácticas socioculturales y de estilos de vida son muy distintos a lo que ocurre en las ciudades. Y de ahí la incidencia alta a parasitosis intestinal. Por ejemplo, todos son 5 a 10 miembros de la familia, no hay acceso a medicina alopática o no en la misma frecuencia que en las ciudades, no hay acceso a agua purificada. Y su alimentación se basa principalmente en fibras y con una incidencia baja pero muy heterogénea de consumo de proteína animal, principalmente pollo y huevo. En estas poblaciones lo que hicimos fue una evaluación de su estado de salud general para ver sus grados de desnutrición o sus grados de alimentación, la frecuencia de consumos de macronutrientes. También hicimos una colecta de heces fecales, que es de donde nosotros obtenemos pues, la información para asignar taxonómicamente a la microbiota intestinal bacteriana y también el conteo de parásitos intestinales. Con estas heces fecales lo que hicimos fue una extracción de DNA, hicimos una secuenciación y amplificación de un gen que nos permite evaluar esta filogenia, el 16S ribosomal, e hicimos una detección de parásitos intestinales por una nueva métrica que se llama FIL-FLOTAC y MINI-FLOTAC, que nos permite no solamente tener la incidencia de parasitosis, sino también el conteo. Esto fue a través de microscopías de campo claro. Lo que hicimos fue, estas son las fotografías, ejemplos de los huevecillos de Ascaris lumbricoides, que fueron los que utilizamos en el conteo. Bueno, entonces regresando a las preguntas, lo que observamos es cuál sería la incidencia por edad en estas comunidades vulnerables. Bueno, encontramos que de una muestra de más de 250 participantes, el 70% estaban parasitados, solamente el 30% no tenía incidencia de Ascaris lumbricoide, lo cual es más alto de lo reportado anteriormente en poblaciones mexicanas. Al hacer una división por edades, encontramos también que la incidencia no cambia entre niños y niñas y adultos, en donde el 53% de los adultos se encontraban parasitados, comparado con el 45% de los niños. Estas diferencias no fueron significativas, pero sorprende que en las poblaciones adultas se encuentra esta incidencia de más del 50% de personas parasitadas. Ok, entonces pues la pregunta a partir de estos datos era si la ascariosis afectaba de la misma manera la microbiota intestinal de la niñez y de la adultez, y lo que encontramos fue que no. Los parásitos parecen afectar más a la microbiota adulta. Ya hemos escuchado en varias charlas que hay índices de diversidad total que te miden la abundancia relativa y la riqueza de las especies de bacterias. Bueno, pues uno de estos índices originalmente se planteó como un índice de entropía o un índice de saliencia en la teoría de sistemas complejos, que es la información de Shannon o la diversidad de Shannon. Entonces, lo que nosotros encontramos es que los parásitos intestinales en los adultos tenían una influencia sobre una disminución de este índice de diversidad y también en la información de Shannon comparado con los adultos no parasitados. De igual forma, en los niños parasitados contra los niños no parasitados encontramos que el índice de información era más alto en los no parasitados, pero estas diferencias no fueron significativas, solamente fueron en los adultos. Además, encontramos otros elementos que pueden ser importantes para la elaboración de ideas sobre la salud del ecosistema. Aquí tenemos una gráfica, es una gráfica que representa las conexiones en sistemas complejos que tiene una bacteria con respecto a todo el microbioma total. Si una perturbación afecta estas conexiones, entonces la edición de gráfico de esta red va a cambiar de manera
importante. Si esta perturbación no afecta de la misma forma, entonces la edición de gráfico va a ser menos cambiada a través de una perturbación. Aquí lo que vemos, por ejemplo, vemos en la parte superior derecha que los niños parasitados con los niños no parasitados a través de esta métrica que se llama GED o edición de gráfico, que determina cuánto va a cambiar una red con respecto a otra ante una perturbación o cualquier variable que se le considere. Vemos que cambia el 18%, comparado con los adultos parasitados y no parasitados que cambian cerca del 50%. Estos cambios, comparándolos entre sexos y entre edades, son menores que entre parásitos y no parásitos por edades. Entonces, lo que nosotros encontramos también es que estas ediciones de gráfico, este cambio en la conectividad de la red, también está afectado por principales elementos que modifican la complejidad de la misma o la conectividad. Vemos que los niños y los adultos, los dos, aquí en las barritas negras tenemos los individuos parasitados, las barritas grises son los no parasitados, y lo que vemos es que los niños y los adultos sufren en la conectividad de la red ante la presencia de parásitos intestinales, disminuyendo elementos de la red, como por ejemplo la longitud de la red, número de nodos, la heterogeneidad de la red y número de vecinos. Pero también lo importante que vemos es que los adultos son los que más sufren en esta disminución de conectividad. Vean ustedes, por ejemplo, en el número de vecinos, en los adultos parasitados y no parasitados, el número de vecinos casi prácticamente desaparece con la presencia de parásitos intestinales en los adultos y no sucede así en los niños. Posteriormente, pues quisimos evaluar con respecto a poblaciones infantiles que se encuentran habitantes en la Ciudad de México, debido a que los estilos de vida también son una fuente de perturbación que sabemos que modifican de manera radical las asignaciones taxonómicas de la microbiota intestinal en poblaciones humanas. Entonces, decidimos utilizar estas métricas de un trabajo previo que ya teníamos sobre la microbiota intestinal en comunidades indígenas de niños y comunidades de la ciudad. Lo que vemos aquí es que en este trabajo previo encontramos que los niños de la ciudad, entre 5 y 11 años, encuentran también una menor diversidad total. Este es solamente un indicador, que lo que nos está midiendo este indicador es la abundancia, la riqueza, pero también las asociaciones filogenéticas. Filogenéticamente, qué tanto se parecen unos y otros. Lo que vemos es que las comunidades MEPA de niños tienen una mayor diversidad total que los de la ciudad. Y vean ustedes este diagrama llamado de Venn, lo que vemos es que hay 1023 unidades taxonómicas, cercano a lo que nosotros podemos decir como especies, en las comunidades MEPA comparados con la ciudad, y solamente comparten 471 grupos. Entonces utilizamos estos datos ya publicados anteriormente en el año 2021. No voy a poner más allá de este artículo, pero si quieren les puedo brindar esta información. Lo que hicimos fue utilizar estas métricas para ver si la microbiota de la niñez urbana y de comunidades es más vulnerable. Y lo que encontramos es que sí, la red urbana es tan susceptible como la red de niños parasitados. Aquí lo que vemos fueron los mismos gráficos que les mostré de rojo, es cuánto va a cambiar una conectividad de una microbiota entre diferentes grupos, y vemos que la conectividad urbana comparada con la rural parasitada solamente cambia el 18%, es decir, se parecen entre sí niños parasitados de la montaña comparado con niños de la ciudad. Y niños no parasitados de la montaña con respecto a la ciudad, lo que encontramos es que se modifica casi en el 30%. Es decir, que el cambio en la edición gráfica de la conectividad de estas bacterias intestinales es muchísimo mayor entre estilos de vida que entre presencia y ausencia de parásitos. También encontramos efectos muy similares de lo que les había comentado de la información de Shannon o el índice de entropía. Vemos que los niños urbanos son los más afectados, tienen un menor índice de Shannon, de información de Shannon, comparado con los rurales no parasitados, y no hay diferencias entre los rurales parasitados y los individuos, los niños que viven en la ciudad. De igual forma, también vimos un cambio en la conectividad de la red, que este cambio en la conectividad de la red es lo que genera estos elementos de cambios en la topología de la red, ¿no? Entonces, lo que vimos es, por ejemplo, que también hay una disminución en la conectividad. Aquí veamos el número de vecinos, los niños rurales no parasitados comparado con los urbanos disminuyen radicalmente su número de vecinos.
También disminuyen su número de nodos y es más parecido con respecto a los niños parasitados rurales. Bueno, con esta información pues surgen diferentes reflexiones. La primera reflexión es que Ascaris lumbricoide afecta a redes de la microbiota intestinal de niños y adultos indígenas. No obstante, estos se ven más afectados en los adultos que en los niños. Obtuvimos en los niños una mayor índice de emergencia o información de Shannon, pero también una mayor robustez al cambiar menos la configuración de su red ante la presencia de parásitos. La microbiota intestinal de los adultos MEPA entonces podría ser más susceptible a una perturbación por Ascaris lumbricoides, pero inclusive estamos proponiendo estas métricas para determinar qué tan susceptible puede ser una microbiota ante perturbaciones como por ejemplo los casos que hemos visto en medicina actualmente. Una tercera reflexión es que una perturbación por estilos de vida urbanizado también tiene efectos similares sobre las redes de la microbiota intestinal en la niñez que una perturbación por parasitosis en una población no urbanizada. Aquí surge una pregunta, si será la microbiota intestinal de niños urbanizados más vulnerable, en este caso, ante perturbaciones ambientales que serán inevitables. Y finalmente, proponemos que la cuantificación de atributos de red en sistemas y complejidad pues puede ser de gran utilidad para definir la salud de la microbiota, a las que ya tenemos y coadyuvar a los que ya tenemos como la diversidad alfa en otros indicadores o las diversidades beta para determinar disimilitudes. No obstante, surge una pregunta que me gustaría invitar a las personas que trabajan en este tema, saber si estas métricas podrían predecir la salud del hospedero y la salud de su microbiota. Y finalmente, una reflexión final más social, me gustaría saber si una microbiota, producto de un estilo de vida menos industrializado, pero sin las carencias sanitarias económicas extremas de estos grupos vulnerables, podrían ser definidos como un ejemplo de una microbiota más saludable. Bueno, pues este trabajo es un trabajo multidisciplinario, como lo hemos visto, entonces quiero agradecer a toda la comunidad, a todos los participantes de estos estudios, a Margarita y Diego Muciño de la Asociación Shawin MEPA, que son los encargados del acceso a las comunidades, a Julio, mi intérprete que me ha acompañado durante muchos años. Estas comunidades no hablan español, hablan solamente MEPA, a Javier Nieto de la Facultad de Psicología, al grupo de Luisa Falcón, con Osiris Gaona, el Instituto de Ecología de la UNAM, quien se ha encargado de toda la amplificación de DNA, secuenciación y bioinformática, al bioinformático Daniel Cerqueda, que es investigador postdoctoral del INECOL AC, y parte del grupo de trabajo que se han dedicado al análisis, trabajo de campo y la conceptualización, la psicóloga Ari Castillo, la doctora Alba Rojas de la Facultad de Psicología, mi postdoc Elvia Ramírez, la candidata doctora Aida Elizondo, el doctor del IMAS Oliver Corona, la psicóloga Rosy de la Fuente, que sin todo este grupo de trabajo no se puede obtener ningún resultado de los que les estoy mencionando. Y sobre todo, pues gracias a las comunidades indígenas que nos han permitido sus accesos a estas poblaciones. Gracias. Muchas gracias, doctor Isaac. Permítame entregarle su constancia.